Es oficial, los eventos del E3 de videojuegos han sido cancelados y una etapa histórica de esta industria se despide para siempre. Las compañías han ido retirando su confianza en estas conferencias, optando por presentaciones online o por la nueva visión de Geoff Keighley, más modernizada y adaptado a lo que pide una audiencia más joven. Sin embargo, tras tantos años, el primer E3 se realizó en 1995, ha sido el escenario de los mejores momentos de la trayectoria de Hideo Kojima. Pensad en el primer vistazo a los Metal Gear Solid o el esperado regreso después de la accidentada salida de Konami. Hello everyone, I'm back. Hoy vamos a repasar los mejores momentos de Hideo Kojima en los E3, aquí, en Power Games. Los E3 fueron eventos para medir el entusiasmo de los fans directamente con los videojuegos, antes de internet, y medir las audiencias en base al número de likes. La cercanía con los jugadores era esencial. Pensad que los E3 antes daban la oportunidad de conocer el rostro de los creadores de tus juegos favoritos, charlar con ellos o incluso probar los que estaban por salir. En 1995, que coincidió con el arranque de estas ferias de videojuegos, fue esencial para Konami. Se produjo el terremoto en la región de Kobe que destruyó las oficinas y obligó a la compañía a mudarse a Tokio. El material conceptual del siguiente Metal Gear en desarrollo quedó destruido. Se trataba de una secuela de Metal Gear 2 de MSX. Esta catástrofe adelantó el paso de la saga al modelado en 3D sin experiencia previa del equipo en este apartado y con la inclusión de algo tan novedoso como el doblaje de voz de los personajes. Un acercamiento de Kojima a Hollywood, con actores y actrices reales que lo acercaría a Los Ángeles, donde se realizan por primera vez estas conferencias del E3. El fenómeno de los videojuegos creció sin parar en los años 1995 y 96, los primeros años de vida de la consola PS1 en todo el mundo. En 1996 apareció un teaser conceptual donde se anunciaba una secuela de las entregas de MSX, destacando que tendría modelado en 3D con CGI y un elemento esencial en la saga, con Snake apuntando entre pasillos, Snaking In, llamado infiltración. En este E3 se pudo ver una interfaz muy diferente a la que realmente apareció después en el juego, mucho más invasiva en pantalla, parecida a la de un Time Crisis con descripción de armas y objetos en tiempo real. Quiso destacar también que habría enfrentamientos focalizándolo en Cyborg Ninja y en la capacidad de los soldados enemigos de buscarnos si nos habían detectado, con inteligencia artificial. Y la primera aparición de Ocelot, que dejó con la boca abierta al público norteamericano con su manejo del revólver. Teníamos el primer adelanto de la obra maestra que fue Metal Gear Solid 1. Ese teaser conceptual del juego asombró al mundo y nos emplazaba al siguiente año, a 1997, para tener más información. Llegamos a 1997, al tercer E3 y al primer tráiler oficial de Metal Gear Solid. Un vídeo de 5 minutos que ahora sí tendría la interfaz final de Metal Gear Solid, con los iconos sobre el fondo negro en carrusel, el uso de prismáticos, los soldados en guardia, la capacidad de gatear por el suelo y pasar entre los conductos de ventilación. Veíamos también a Meryl en su celda incluso, y a Snake con las armas llenas de balas infiltrándose en Shadow Moses. Y también gran parte del tráiler centrada en el duelo con Cyborg Ninja. Kojima sabía que el público occidental también quería acción. Consecuencias también de Snake siendo detectado y teniendo que enfrentarse a los soldados directamente. El tráiler prescindió del sigilo en su recta final, plantando incluso explosivos C4 por todo el escenario, haciendo que exploten todos a la vez. Kojima quería show, espectáculo. Muy curioso este tráiler que maravilló a los espectadores del E3 de 1997. Y curioso porque todavía no habíamos visto rastro del Metal Gear Rex, el icono que daba título al juego. Tan solo ligeramente sus piernas al final del tráiler. Una sorpresa que todavía estaba reservada. Para el año 1998 el furor por Metal Gear era brutal. Aquí he podido rescatar imágenes de la feria de personas disfrazadas como los enemigos del juego, stands colosales de Konami para que los asistentes pudieran probar el juego. Metal Gear Solid había calado en Estados Unidos y este era el primer baño de masas de un juego de Kojima en Occidente. A los periodistas que cubrían el evento les llamaba la atención algo tan novedoso de ese momento pero común a día de hoy como el uso de hardware de PlayStation, que hacía vibrar el mando al disparar o ser detectado. El juego saldría en octubre de ese año y los jugadores estaban impacientes por probarlo.
Para esta feria se creó otra versión del tráiler, que decía literalmente el juego más esperado del 1998, conocedor del hype que había en el momento, y un eslogan, Let's Get Solid. Este vídeo ofrecía imágenes nuevas mucho más centradas en la infiltración y la interacción con los soldados enemigos. Con este vídeo ya vemos un patrón que se va a repetir durante toda la saga Metal Gear en sus trailers. Si tiene 3 minutos, minuto y medio va a ser de sigilo y minuto y medio de secuencias de acción. Además, siempre en este orden: sigilo y acción a partes iguales, y por fin la aparición, aunque breve, del Metal Gear Rex amenazante, listo para dar un pisotón a Solid Snake. Un momento muy épico, creo que a más de uno le va a saltar una lagrimilla al ver este vídeo. Pasamos a 1999, la cultura de los videojuegos era imparable. El público de este 3 pudo probar, por ejemplo, Final Fantasy VIII después del éxito del 7, ver de cerca el Batmóvil o conocer a Buzz Lightyear. Es decir, que las grandes empresas ya estaban mostrando interés en estar presentes en esta feria y conocer a los jugadores. Pokémon causaba furor tras la salida de la edición amarilla, y Kojima no descansó tras el éxito de Metal Gear Solid. Aprovechó su visita para recoger el feedback norteamericano sobre su juego, pero también para nutrirse de su historia contemporánea, los lugares emblemáticos de Estados Unidos, la cultura de la información y los medios de comunicación. Es decir, Kojima ya pensaba en Metal Gear Solid 2. Llegó el año 2000 y Kojima presentó, en inglés por cierto, por primera vez la esperada secuela de Metal Gear Solid en la previa del evento. Era la gran atracción del año, los fans se agolpaban para ver el esperado tráiler. En él lo primero que oímos es la voz de Snake comunicándose con Otacon, y una conversación para enlazar directamente con el argumento del primer juego. Nuevos Metal Gear, nuevos terroristas y Snake infiltrado en un barco, un escenario completamente nuevo. Se destacó pronto en el sigilo la capacidad de hacer dormir a los enemigos, que pueden despertarse entre ellos en un claro avance de la inteligencia artificial, de vigilar desde la esquina, arrastrar los cuerpos y esconderlos en taquillas, la luz en las armas en los pasillos oscuros, la habilidad de distraer a los enemigos con ruidos inesperados. Un tráiler de 9 minutos que a la mitad sacó un arma muy esperada en Estados Unidos, la aparición de Ocelot. Un personaje tremendamente querido por su ingenio y su apariencia de pistolero de película del oeste. Era el año después de Matrix, y ahora todo requería de acción a cámara lenta. Metal Gear Solid 2 lo tenía, obviamente Kojima conocía las tendencias del cine. Y como era habitual en los trailers de Metal Gear, era mitad sigilo, mitad acción. Nos introduce la cámara en primera persona, el uso del escenario con los extintores o la destrucción de cristales o frutas a nivel individual. Esto fue una locura a nivel técnico en estos tiempos. Y por fin un pequeño adelanto del Metal Gear Ray, un homenaje a la parte artística de Yoichi Shinkawa y al compositor Harry Gregson Williams, un compositor buscado específicamente, según sus palabras, para que el juego sonara como una película de acción de Hollywood. Hay reacciones de fans en este momento que son una auténtica joya. Agradecidos personalmente a Kojima, emocionados por el regreso de Solid Snake, ojo a esto, sabéis lo que pasó, destacando ya elementos técnicos como la iluminación, la lluvia. Nos explicaban cómo esto funcionaba en una Play 2. Hay un tipo que parece que esté a punto de llorar viendo el tráiler incluso. Si me graban en este momento sería perfectamente yo y muchos de vosotros. Ni en las mascotas del evento, aquí vemos por ejemplo al pájaro loco, quisieron perderse el tráiler de Metal Gear Solid 2. Kojima vigilaba desde la distancia las reacciones del público, quería medir en persona el entusiasmo que había por su juego en el E3. También se presentó en las pantallas el tráiler de Zone of the Enders, un juego más de culto pero que se quiso promocionar intencionalmente con la presencia del exitoso Kojima en la producción. El tráiler decía que era un juego dedicado a la generación fanática de los robots. El marketing antes era mucho más simple y directo, ahora se calientan mucho más la cabeza. Y ahí vemos a Kojima marcharse, con los deberes hechos y la mochila al hombro, un E3 más. Año 2001, el lanzamiento de Metal Gear Solid 2 estaba muy próximo, y Kojima se reunía en privado con los medios para ofrecerles entrevistas y hacer conocer el juego por todo Occidente. Los periodistas estaban deseando conocer más, y los fanáticos entusiasmados por el regreso de Solid Snake, porque todavía Kojima estaba presentando el juego como la revancha entre los hermanos Solid y Liquid. Existe un tráiler de este 3 que más tarde fue baneado porque recortaron mucho contenido del que mostraba este vídeo. Ya sabéis que el tema de ataques terroristas y el 11S hicieron que cambiara parcialmente el argumento de Metal Gear Solid 2 y algunas escenas del juego.
Este vídeo dio mucho protagonismo a Solid Snake, más de 4 minutos para seguir haciendo pensar que era el protagonista, así como enemigos nuevos como Fortune y su enfrentamiento directo. También la aparición nostálgica de un nuevo Cyborg Ninja, con la referencia clara del pasillo ensangrentado. Kojima siempre ha referenciado sus juegos anteriores. Hay quien dice que es fanservice, pero yo creo que es un elemento clásico en la saga Metal Gear, el auto-homenaje. También la aparición de Vamp, un personaje nuevo, un enfrentamiento con un avión que nunca llegó al juego final por razones evidentes, y la esencial aparición de Ocelot, que jugaba a ser Liquid Snake y pretendía robar el Metal Gear. Estamos ante el Kojima más juguetón. Por ejemplo, al final del tráiler vemos un frame muy corto en el que vemos que el rostro de Cyborg Ninja no es quien pensamos. Esto en la época de las redes sociales habría sido descubierto rápidamente, pero estamos en el año 2001. Tuvimos que esperar al siguiente año, al 2002, para ver el furor que causó el juego en el público norteamericano. Un juego con una trama muy compleja y la decepción para muchos que supuso que Raiden fuera el principal personaje jugable. Kojima siempre había dicho que la mejor cualidad de un artista es traicionar las expectativas de sus fans. Y eso es lo que hizo precisamente con Metal Gear Solid 2. Sin embargo, para 2002 regresó al E3 con una versión ampliada de Metal Gear Solid 2 llamada Substance, la esencia real del juego, con misiones alternativas nuevas, misiones de VR donde podríamos controlar incluso al Cyborg Ninja, minijuegos de skate que lamentablemente no han llegado a las versiones remasterizadas de PS3, que querían conectar con el tremendo furor que había en Norteamérica con Tony Hawk y el skate. Para que os hagáis una idea, en este E3 había una rampa de skate enorme en medio del pabellón. Kojima no había creado un argumento para todos los públicos, para los jugadores más casuales, pero bueno, la versión Substance se hizo para reconciliarse afectivamente con este público, que tendrían una versión de este juego para la consola Xbox por primera vez. Recordad que la consola Xbox de Microsoft tiene su público más amplio, sobre todo en Norteamérica. También se presentó durante este evento Zone of the Enders 2, del que Kojima fue su productor y Shinkawa el encargado de la parte artística. Este fue realmente el principal reclamo del juego en Occidente, una vez más en esta saga, la presencia reconocida de los creadores de Metal Gear Solid. Llegó el año 2003 y con él una fotografía histórica para la industria de los videojuegos. Las conferencias del E3 optaron cada vez más por el espectáculo, y mostrar la figura de los responsables de las compañías y los videojuegos era cada vez más habitual. Esto favoreció que Hideo Kojima, un japonés con gran reconocimiento en Occidente, fuera subido al escenario para presentar junto a los directores de Nintendo Metal Gear Solid Twin Snakes, la adaptación del primer Metal Gear Solid pero con el motor gráfico y la tecnología de Metal Gear Solid 2. La relación con Nintendo había mejorado desde el desastre de la versión de NES del Metal Gear de MSX. Kojima estuvo también muy implicado en Ghost Babel, que en cierto modo quería imaginar una aventura de Snake en la consola portátil de Nintendo. Realmente la relación de Kojima con Nintendo estaba a un lado, pero de algún modo estaba presente. Twin Snakes gustó y mucho. Kojima consiguió estar en las tres principales consolas de alguna manera. Ya tuvieras una Play 1, una Xbox o una GameCube, podías jugar a Metal Gear. Pero ojo, que había una sorpresa más para este E3, una muy grande. El primer teaser de Metal Gear Solid 3, de un Kojima que trabajaba sin descanso después del éxito. La saga estaba en su punto más alto de reconocimiento, había que exprimir las ideas para convertirlo en algo legendario. Y lo hizo con algo que Kojima siempre había querido, la evolución del videojuego hacia el cine y las películas de espías que tanto había amado desde su infancia. En el tráiler veíamos a Snake saltar desde un avión en paracaídas con ropa de camuflaje y la cara pintada. En texto literalmente decía los conceptos esenciales de este nuevo juego, el conocido sigilo al que se le sumaba la supervivencia, la clave de Metal Gear Solid 3, sobrevivir en la jungla, y una serpiente que se le abalanzó. No tardó en dispararle para demostrar quién era la serpiente más fuerte. Una unidad de soldados enemigos acechaba al personaje, que esperaba escondido. Nos mostraba controles avanzados, como disparar a una mano colgando en la rama de un árbol. Los jugadores ya conocían la saga, Kojima sabía que querían novedades importantes también en jugabilidad. Y como era habitual en los trailers, 5 minutos de sigilo en la jungla y 5 minutos de acción. Anticipaba una batalla de ideologías, presentando el tema de la Guerra Fría, y Snake comienza a disparar en la segunda parte del tráiler.
Ahora Metal Gear era un campo abierto, y los soldados nos perseguían hasta con perros por la jungla. Snake podía incluso disparar desde el agua, y el Dream Team de Shinkawa en lo artístico y Harry Gregson Williams en la banda sonora estaba de vuelta para este juego. Snake perseguido lanzándose desde una cascada a cámara lenta atravesando árboles en llamas al estilo Apocalypse Now, pero ningún rastro del argumento, solo un plano final de Snake luchando contra un panal de avispas. La conferencia de prensa de Konami tuvo a Kojima sobre el escenario intentando hablar inglés lo mejor que podía, sufriendo más que Big Boss en la tortura de Volgin. With these three titles, I plan more than 3 best hits. Ya en japonés presentó 3 juegos. Boktai, The Sun is in Your Hands, el juego que recarga tu pistola a través de luz solar física en el cartucho. Una de las locuras más grandes que ha hecho Kojima como productor en su trayectoria en los videojuegos. Aunque ya avisaba de que no funcionaba con luz artificial, así que el truco de poner la consola debajo de una lámpara no iba a servir. En esta conferencia Kojima dijo que quería introducir mecánicas que no fueran sobre raíles, es decir, que el jugador no pudiera controlar. Por ejemplo, la luz del sol, un fenómeno del exterior. Se echó incluso una partida delante del público con el mando en la mano. El segundo juego fue Twin Snakes, esta vez ante la prensa especializada. Aseguró que este remake existió por petición concreta de Nintendo a las oficinas de Konami, que recurrió a un director de cine japonés emergente, Ryuhei Kitamura, para dirigir las escenas de acción que tanto recordamos por las semejanzas con Matrix y las cámaras lentas. Y finalmente en esta conferencia de Konami mostró Metal Gear Solid 3 al público. Los jefes de la filial norteamericana de Konami llamaron a Kojima un auténtico gigante de la industria. Él era su gran baluarte. El tráiler también fue mostrado durante la feria para el público general, y las reacciones fueron de asombro ante Metal Gear Solid 3. La dupla de Konami y Kojima era muy querida entre los jugadores. El juego saldría en 2004, y Kojima ya se codeaba de estrellas como el gran Stan Lee, el creador de Spider-Man y los cómics de Marvel, que se disfrazó de Revolver Ocelot manifestando que era también un gran fanático del Metal Gear, en otras galas de premios. El año 2004 llegó al evento del E3 una demo jugable para el público, y un tráiler final donde se presentaba el tema principal, el auténtico himno de esta saga que sería Snake Eater. El mundo estaba preparado para la primera secuela, el primer Metal Gear de Big Boss. La conferencia de Sony en este evento lo incluyó como uno de los killers, los grandes éxitos que venderían consolas por cientos de miles con otros grandes títulos como God of War o Gran Turismo 4. Durante este año la jungla se apoderó de la ambientación de la feria del E3. Los jugadores aseguraban que esta nueva entrega había llevado Metal Gear Solid a otro nivel, la expectación era total. Pasó el año de Metal Gear Solid 3 y como nos tenía acostumbrados, Kojima no descansó. El E3 de 2005 sería recordado por las polémicas que había en Konami sobre quién dirigiría la próxima entrega de Metal Gear. Sony subiría al escenario para presumir de la capacidad técnica y el potencial de su nueva consola PlayStation 3, con una hora de PowerPoints aburridos, una chapa descomunal que Kojima celebró en su aparición grabada ya que permitía cinemáticas con CGI real extraído del propio juego. Y vaya que si Kojima aprovechó la tecnología del CGI para hacer cinemáticas como sabemos en Metal Gear Solid 4. Esta feria guardaría una sorpresa más, un teaser humorístico donde se anunciaba muy brevemente Metal Gear Solid 4, aunque quedaba evidente que no había casi nada terminado del juego, ya que usaba el motor de Metal Gear Solid 3 e incluso las skins del juego anterior. En él, los soldados enemigos iban sentándose en sillas con el nombre escrito del personal del futuro juego, hasta que Snake se queda sin silla, la del director. En ella habíamos escrito el nombre de Alan Smithee, un nombre falso utilizado en Hollywood cuando el director quiere desentenderse de su propia obra. De hecho, Kojima había dicho que no quería dirigir Metal Gear Solid 4, sino que quería relevar el juego a un equipo de Konami encargado de ello. Quería dejar una herencia, pero como sabéis, no fue posible. Shuyo Murata, director de Zone of the Enders 2, acabó codirigiendo Metal Gear Solid 4 junto a Kojima, gracias a que Snake liquidó a los soldados y se sentó en la silla, asegurando que no había reemplazo posible para el creador original de esta saga. Luego hizo un guiño en tono de humor. Snake se quitó la máscara y reveló que en realidad se trataba de Raiden, jugando con el poco aprecio que se le tiene al personaje en Occidente e incluso colocando abucheos como sonidos.
Al final del tráiler de Metal Gear Solid 2 Substance Edition ya el personaje había sido colocado como alguien torpe, de quien burlarse. Raiden sigue en este teaser buscando una silla de personaje principal, que le fue arrebatada por Snake en un duelo inédito nunca antes visto. Ambos personajes se golpearon, y Raiden terminó en el suelo, anunciando oficialmente que Snake sería el protagonista de Metal Gear Solid 4, mientras se fumaba un puro. Yo sinceramente tengo sentimientos encontrados con este tráiler. Sé que con el juego, con Metal Gear Solid 4, Kojima quiso dar una vuelta al personaje y llenarlo de valentía y de sentido del honor. Pero en cierto modo con este tráiler quiso seguir las bromas del público estadounidense, que no soportaba tener que manejar a un personaje tan poco masculino como Raiden en comparación con Snake, y por esto fue odiado. Como digo, menos mal que Raiden en Metal Gear Solid 4 tuvo un cambio radical en el personaje y los jugadores comenzarían a quererlo más. Sin embargo, este teaser no ofrecía nada de contenido real del juego. Las imágenes reales del juego se reservaron para un par de meses más adelante, en el Tokyo Game Show, donde Konami jugaba con el concepto de que Metal Gear Solid 4 podría parecerse a uno de los shooters en primera persona que tanto triunfarían en Play 3 y que definieron a esta consola. De hecho, algo muy curioso es que en este E3 de 2005, Kojima estaba sacando pecho de su obra, tanto que se repartieron folletos para saber en qué juegos había participado desde 1987 y facilitar así el trabajo a los coleccionistas. Llegó el año 2006 y la conferencia de Sony en este E3 fue el escenario para presentar el argumento de Metal Gear Solid 4. Un Snake envejecido, con el pelo blanco, meditativo ante el final de su trayectoria y de su vida, pistola en mano apuntando al interior de su boca para terminar con ella definitivamente. Una subida en el tono dramático a la que no nos tenía habituados esta saga, al menos en los teasers o las presentaciones de los E3. Metal Gear Solid 4 se presentaba como un juego de puro drama. La guerra había cambiado, los mercenarios se habían apoderado del sentido de la batalla, los sistemas de control de información tenían sometidos a los soldados, todo estaba monitorizado, y Snake se dirigía a su muerte con la música más triste posible. Personajes míticos de la saga volverían y Raiden, con una mirada amenazante, nos decía que no habría más bromas con él, porque sería el encargado de proteger a Snake. Se me ponen los pelos de punta recordando este tráiler. Liquid también volvería, aunque su nombre fue borrado por el de Liquid Ocelot. La frase final de este tráiler nos amenazaba: algunas leyendas deben morir. Además, la nueva consola PSP también era un buen escenario para la saga de infiltración. Ya contaba con los Metal Gear Acid, el juego de cartas que nunca llegó a tener buenas ventas. Así que Konami anunció en este mismo E3 que Portable Ops sería una nueva entrega canónica de la saga, la conexión definitiva con los juegos ambientados en tiempos más recientes. Aunque luego veríamos que la saga de Big Boss se alargó hasta la quinta entrega, a Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Existen fotografías de la prensa especializada probando el juego en privado junto a los desarrolladores en este mismo evento del E3, pero toda la atención se la llevó Metal Gear Solid 4, ya que el mismo Kojima se encargaba de asustarnos. En una entrevista con un joven Geoff Keighley aseguró que quería ver a Snake muerto y avanzar hacia algo diferente. Bueno, poco después dijo que era broma, pero era evidente que estaba cansado de su saga de infiltración militar. Quería que el 4 fuera su último Metal Gear. También se presentó la graphic novel de PSP que adaptaba Metal Gear Solid 1 a cómic y pasó algo desapercibida, y el Lunar Nights, donde Kojima Productions tuvo participación. Además, había muchos rumores de la película oficial de la saga Metal Gear y fue muy curioso que se reveló oficialmente en este evento. Se hizo en un folleto físico, en un papel donde Kojima daba la exclusiva de que se había cerrado un contrato con una compañía de Hollywood, que se entregó al público de la conferencia de Konami al terminar. Imaginad la de gente que ni miró el papel o lo tiró sin saber la información tan valiosa que tenía este papel a día de hoy. Tras el éxito de Metal Gear Solid 3, la obra de Kojima mantenía una atención máxima. Como sabéis, esta entrega habla en parte del control de las emociones, y estas se dejaron ver entre la multitud que se formaba para ver el tráiler durante el E3 de este año. El potencial gráfico de PS3, el principal valor que Sony destacaba de su nueva consola, estaba listo para ver la cuarta entrega en funcionamiento.
Avanzamos hasta 2007, la expectación por Metal Gear Solid 4 era máxima. Este año Kojima en persona apareció en la conferencia de Sony para celebrar el 20 aniversario de la saga, donde aseguró una vez más que el 4 era el último capítulo de Metal Gear, el último juego de la franquicia, y en este todos los misterios de la trama serían revelados. 20 años de experiencia culminados en una obra excelente. Se mostró un nuevo tráiler donde aparecía Ocelot junto a Meryl y su unidad al acecho, con una especie de control mental que sometía al resto de personajes. Además, un adelanto de la aparición de Raiden más fuerte que nunca contra Bam, que regresaba desde Metal Gear Solid 2. Una semana después de este E3, en un acto vinculado a E3 pero desde Tokio, mostraría una demo jugable de Metal Gear Solid 4, localizada en la región de Oriente Medio en el primer acto del juego. El propio Kojima, con su voz por encima, explicó detalles y mecánicas como el Solid Eye, la posibilidad de infiltrarse mediante el entorno, el uso de diferentes patrones en el color del traje con la tecnología del Octocamo, que aprende directamente del escenario. Para mí, de las mejores mecánicas de toda la saga Metal Gear, este Octocamo y su patrón adaptable al entorno, y el avanzadísimo sistema de combate de CQC que tenía este juego, con varias posibilidades de apuntado, registrar al enemigo e incluso hacerse el muerto. Además, el cuchillo tenía un modo no letal, mediante la descarga de electricidad. Algún día se hará justicia y se dirá que Metal Gear Solid 4 fue de los mejores o el mejor de la saga. Mientras tanto, recordad que en este canal ha habido un pesado durante muchos años diciéndolo. Kojima seguía narrándonos cómo derribar a soldados como bolos, leer revistas eróticas para subir la moral de Snake, el modo en primera persona con la tecnología de movimiento Six Axis del DualShock 3, algo no muy cómodo pero novedoso si me preguntáis, y por supuesto el manejo del Metal Gear MK2, el pequeño robot para examinar el campo de batalla, y la posibilidad de aliarse con las milicias locales contra las compañías militares privadas para desbloquear incluso nuevas rutas en el mapa. Qué gran juego fue Metal Gear Solid 4 y qué auténtico lujo tener al propio Kojima narrando las novedades con su propia voz. Además, este año se anunció la expansión de Portable Ops llamada Portable Ops Plus, enfocada al multijugador, con la posibilidad de tener skins de personajes de Metal Gear Solid 4 como Old Snake. Pasamos al E3 de 2008, el año de lanzamiento de Metal Gear Solid 4. Kojima estaba en plena promoción del juego en eventos propios de Konami en Japón y por todo el mundo, incluso Madrid, donde construyeron un tipo de refugio aéreo para la prensa española. Respecto al E3, esta edición se recuerda como una de las peores por dar la espalda al público general, al que no se le permitió la entrada, en favor únicamente de a periodistas de videojuegos. Un fallo colosal y que quitó el sentido a estas ferias, que era que el público, los jugadores, pudieran probar los juegos. Así que nos vamos a 2009, donde Kojima regresó al escenario del E3 por partida doble. Apareció en la conferencia de Xbox 360 para anunciar que Metal Gear por fin regresaba a Microsoft tras su exclusividad con Sony en la cuarta entrega y que Metal Gear Rising, su nuevo juego, llegaría a la consola, con tan solo planos cerrados de la armadura de Raiden y una imagen del personaje para anunciarlo. Hizo además una broma diciendo que no había mencionado a Solid Snake, sabiendo que jugadores todavía recordaban lo que ocurrió en Metal Gear Solid 2 con el personaje. Este fue un nuevo acercamiento de Hideo con Xbox, aunque todavía guardaba una sorpresa más. Un juego canónico 100% llegaría a la consola portátil de Sony, la PSP, ubicado 10 años después de Metal Gear Solid 3, y que definió como una secuela real de la saga Metal Gear, porque estaría muy involucrado en el título. Un claro ataque a Portable Ops, el anterior juego de PSP, asegurando incluso que parte del equipo de Metal Gear Solid 4 estaba ahora involucrado en Peace Walker, es decir, el equipo más cercano a Kojima. Es innegable que Portable Ops es canónico dentro de Metal Gear, pero sí que es cierto que Kojima nunca estuvo realmente contento con el resultado del juego. Estaba dolido, repitió hasta 2 veces que este sí que era una secuela real de la saga. En el tráiler veíamos poco del juego realmente, de Peace Walker, a Snake por los escenarios de Costa Rica y el juego cooperativo ligeramente avanzado como gran novedad. Se le veía muy serio a Kojima en esta conferencia, poco entusiasmado. Menos mal que le dejaron trabajar y Peace Walker se convirtió en un juegazo. Para el E3 de 2010 llegó un tráiler de Metal Gear Rising cuando era todavía un juego producido por Kojima Productions y no estaba en manos de Platinum Games.
con la primera aparición de la técnica del Zandatsu que nos tenía alucinados a todos con la capacidad de Raiden de cortar lo que fuera, soldados enemigos o incluso sandías, con una precisión espectacular. Se produjo en la conferencia de Konami en el E3, donde no vimos aparecer al propio Kojima, sino a otros miembros de Konami que pronto fueron reemplazados en este proyecto. La verdad que la explicación posterior al juego no era demasiado creíble. No daba demasiada seguridad en el proyecto, que estaba en una fase muy, pero que muy temprana. No cambiaron siquiera la fotografía del fondo cuando pasaban de un punto a otro del guión, únicamente cambiando el texto por encima en fuente parecida a Comic Sans. Quien estuviera atento vería que no pintaba demasiado bien la cosa. Además, esta conferencia será recordada como la que mayor vergüenza ajena ha producido en la historia del E3, con luchadores de lucha libre pegándose en el escenario y situaciones varias que hicieron pensar al público que estaban siendo parte de un experimento social o que estaban soñando directamente. Buscadla, de verdad, es demasiado siniestra, un punto medio entre pasarlo mal y la risa. Por su parte, Kojima estuvo en meetings con fans de Metal Gear, alejado de este esperpento. Así que rápidamente vamos al E3 de 2011, donde Kojima no acudió a Los Ángeles porque estaba tan ocupado y tenía tanto que anunciar que lo hizo desde su propia oficina, en Tokio, atendiendo a un enviado especial que actuó como entrevistador. Grabaron incluso un sketch en los pasillos de Konami donde intentaban averiguar qué traía Hideo entre manos. La gran novedad parecía el transferring, es decir, poder pasar tus partidas y avances entre dispositivos. Una tecnología importante dado que Metal Gear se iba a convertir en juegos multiplataforma. Kojima personalmente parecía muy orgulloso de esto, pero había mucho más. Se anunció la remasterización para Play 3 y Xbox de Metal Gear Solid 2, Metal Gear Solid 3 y Peace Walker, así como la de Zone of the Enders 1 y 2, todos en HD, controles adaptados y específicamente optimizados para nuevas consolas. Actualmente la mejor y la única forma de jugar a estos juegos de forma legal, por el trabajo muy bueno que hizo Bluepoint en la remasterización de estos juegos. También se anunció la adaptación de Metal Gear Solid 3 para la consola de Nintendo 3DS. El año anterior, Kojima había participado en un vídeo hablando muy bien de la consola, y poca gente se lo vio venir. Se comentó brevemente que estaba trabajando en Metal Gear Rising, aunque la cosa no andaba demasiado bien en realidad. Pronto Platinum tomaría las riendas, y lo más curioso de este vídeo fue la anticipación del Fox Engine, el motor gráfico que utilizaría Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, aunque sin mención alguna al futuro juego, solamente que sería esencial para los próximos grandes títulos de Kojima. Había un futuro prometedor en el horizonte de la saga Metal Gear. El año 2012 fue complicado para Kojima Productions, así que eligieron enviar un vídeo previamente producido para anunciar las novedades. No tuvieron más opción que delegar en Platinum Games para llevar a cabo Metal Gear Rising. Sin ellos no habría sido posible ni de lejos este gran juego. Kojima parecía bastante implicado en levantar el proyecto. Editó él mismo el tráiler de Rising que apareció en este evento, enfocado en la evolución del personaje de Raiden. Además, consecuencias de acción trepidante, combos al puro estilo Bayonetta y duelos que se anticipaban memorables contra enemigos nuevos del juego que partían de diseños de Shinkawa, algo muy celebrado por los fans. Todo indicaba que por fin Metal Gear Rising estaba en las manos adecuadas y sería un juego digno de la saga. Por su parte se mostraba contento de que Metal Gear 1 y 2 estuvieran presentes en el HD Collection después de tantos años prácticamente inaccesibles para los jugadores, así como la remasterización de los juegos Metal Gear Solid 2 y 3 en HD y al anticipo del Fox Engine, algo que ya vimos el año anterior. La novedad real fue que Kojima anticipó una versión jugable, una demo de Rising en el E3 para que los jugadores pudieran probarla a modo de tutorial, que ganaba tiempo mientras que Platinum se encargaba de terminar la producción. Se conservan de hecho vídeos de esta demo, y era espectacular. Aunque realmente vimos un perfil bajo de Kojima este año. Disfrutaba viendo cómo el público probaba sus juegos, pero tenía la mirada puesta en el futuro de la saga. En septiembre anunciaría Ground Zeroes, el regreso de Big Boss por el motor Fox Engine, y en diciembre de este mismo año tendría lugar la broma de Moby Dick Studios, donde camufló el anuncio de Metal Gear Solid 5 como un juego más, también llamado The Phantom Pain, pero sin mención alguna a la saga de espionaje, en la gala de los Video Game Awards, cuando todavía Geoff Keighley no era director, sino solamente productor y estaba en manos de otra empresa.
Esta fue, por cierto, la última ceremonia antes de que Geoff tomara las riendas de esta gala de premios. Y el periodista demostró tener una relación muy estrecha con compañías y referentes del sector como Hideo Kojima. El público del E3 tuvo la oportunidad de probar estas versiones definitivas de sus juegos más queridos, incluido en la nueva consola portátil PS Vita. Zoe HD fue en parte un indicador de cuánto entusiasmo habría por un Zone of the Enders 3, que nunca llegaría. Y el despliegue promocional de Metal Gear Rising fue espectacular en la feria del E3. Avanzamos al 2013, donde Kojima se pasearía por los stands físicos de la feria asombrado por el potencial gráfico de la consola Xbox One, para la que anunció que llegaría su nuevo Metal Gear Solid 5, ahora sí revelado oficialmente, un par de meses antes, durante la Games Developers Conference de 2013. Su presencia en el E3 de este año ocurrió en la conferencia de Xbox, que inició con la presencia del japonés y el tráiler de The Phantom Pain nada más arrancar. Se conservan imágenes muy curiosas de gente totalmente parada en el E3 viendo el tráiler de Metal Gear Solid 5 proyectado en las pantallas. El tráiler de Metal Gear Solid 5 preparado para este E3 ya era amplio en detalles y cinemática, con la aparición también de personajes secundarios para ir familiarizándonos con ellos. Era un tráiler mucho más cinemático de lo habitual, con secuencias inconexas entre ellas y que no dejarían ver realmente el argumento, al no encontrar qué relación tenían. Aunque en la parte jugable dejaba claro que Metal Gear Solid 5 era de mundo abierto, donde incluso tenía incidencia el tiempo atmosférico. Además, Konami preparó una entrevista previa donde Kojima explicaría la conexión del juego con Hollywood, con el actor Kiefer Sutherland interpretando a Snake. Bueno, ya sabéis, a Venom Snake. Y el fotorrealismo del juego que exprimió al máximo la potencia de consolas como la PlayStation 3 en su recta final de vida útil, pero vio realmente su mejor versión en la nueva consola Xbox One. Llegamos a 2014, año en el que la relación de Kojima con Konami empezaría a tensarse irremediablemente. Kojima todavía presumía del Silent Hill PT, que aterrorizaba a los jugadores, y aún estaba presente su nombre en la portada de Metal Gear Solid 5 antes de que Konami lo borrara. Bueno, y también le permitían recoger premios, aunque acechaba la histórica salida de la compañía japonesa. Aquí veríamos como poco a poco se iba acercando Kojima más personalmente a Geoff que al evento del E3, accediendo incluso a responder preguntas directas de los fans en streamings de Twitch, algo muy novedoso para esta época. El E3 comenzaba a perder peso para Hideo, que decidió explicar, por ejemplo, los detalles de Ground Zeroes en eventos alternativos. El tráiler que Hideo trajo a este E3 empezaba con un buitre sobre cadáveres, con Venom Snake bañado en sangre, y un funeral multitudinario en la Mother Base. Metal Gear Solid 5 cambió el tono de gran producción de Hollywood y el puro espectáculo gráfico al drama y los momentos más duros del juego a nivel narrativo. Tiempo de retribución, decía el texto del vídeo, mientras aparecía brevemente el Metal Gear Sahelanthropus agachado para intencionalmente parecerse al Metal Gear Rex. Y la frase Venom despierta, que en ese momento no quería decir nada, pero que estaba revelando realmente toda la trama, y no nos dimos ni cuenta, prácticamente. En una nueva entrevista con Geoff, esta vez durante el mismo evento E3 de 2014, anticipaba que el tema principal de Metal Gear Solid 5 sería una cadena de venganza que va demasiado lejos, y que conectaría con el momento cuando Big Boss crea Outer Heaven, uniendo toda la saga definitivamente. Y otros detalles menores, como que en The Phantom Pain volvería la caja de cartón, ausente en Ground Zeroes. Fueron momentos complicados para Kojima, estaba experimentando al máximo su creatividad con ideas que había guardado durante muchos años. La tensión en Konami mientras tanto no paraba de crecer, y preparó un vídeo adicional, un vídeo extra donde sus aliados en la industria hablaron de la trayectoria de la saga, e incluso tuvo un momento muy emotivo con los padres de un joven fan muy enfermo, cuya vida terminó antes de poder jugar Metal Gear Solid 5. Hideo visitó su cuarto y transmitió sus condolencias personalmente a la familia. La habitación de este chico, como la de muchos de nosotros, estaba decorada con figuras o coleccionables de Metal Gear. Kojima dijo que esto le daría fuerzas a él y a su equipo para seguir adelante. Era un E3 muy complicado para todos. Mientras tanto, la feria del E3 tuvo gran presencia del juego, con todo el potencial promocional posible y una legión de fans expectantes. Un helipuerto, una oveja capturada con el Falcon y muchas manos en la cabeza, de jugadores asombrados con el juego. Metal Gear Solid 5 ya tenía fecha de lanzamiento, pero no el nombre de Kojima en la caja como era tradición.
Algo estaba ocurriendo, pero como es habitual en la cultura japonesa de la compostura y la buena imagen, todo ocurría de puertas para adentro. Vamos a 2015, donde Konami preparó una demo explicada a tiempo real para demostrar la amplia variedad de opciones jugables que tenía Metal Gear Solid 5. Con la dinámica de llegar y regresar a la zona de la misión en helicóptero, la posibilidad de escuchar música, el uso del mapa y los marcadores, interrogar a los enemigos y gran enfoque a los compañeros como el perro T-Dog. También al uso de armas o vehículos para terminar enfrentándonos a un tanque a bordo de un Walker Gear. Todo un despliegue de recursos para hacernos la boca agua. Un vídeo que Kojima terminó con una reivindicación a su propio estudio. Un plano creado concretamente para este tráiler. Curioso, ¿no os parece? Además, para este 3, Hideo preparó como de costumbre un tráiler editado por él mismo donde veíamos al Snake más afligido por las traiciones, convertido en un demonio cubierto en sangre. Es increíble ver cómo los trailers de este juego iban cada vez adoptando un tono más oscuro, y obviamente no era casualidad. Metal Gear Solid 5 saldría en unos meses, y con él llegaría el final de la trayectoria de Kojima en Konami. Ya sabéis cómo sigue la historia, con Kojima montando su propio estudio por cuenta propia, reclutando a antiguos trabajadores de Konami. Una etapa complicada donde Kojima se apartó de las cámaras. Su esperado regreso vendría de la mano de PlayStation en el E3 de 2016, después de que Konami no le dejara ni siquiera recoger los premios que se había merecido con Metal Gear Solid 5, por conflictos con los abogados, durante los Game Awards del año anterior. Un dato importante, en esta gala Geoff introdujo como homenaje una actuación de Stephanie Josten, actriz de Quiet, en el juego, cantando sobre el escenario su canción de Metal Gear Solid 5. El mundo de los videojuegos echaba de menos a Kojima. Desde Sony dieron la bienvenida a uno de los talentos más creativos de la historia de los videojuegos, palabras literales, y un pletórico Hideo Kojima que regresaba al escenario del E3 atravesando una pasarela de luz y ovacionado por los espectadores. Sus primeras palabras fueron: "Hola a todo el mundo, estoy de vuelta". Hello everyone. I'm back. Y no tardó en presentar su nueva creación, que tanto nos entusiasmó. Te guste más o menos Death Stranding, este momento lo vivimos como el regreso de la ilusión y el final de una injusticia. Kojima era feliz, otra vez. Death Stranding es una ida de olla increíble y nadie entendimos realmente nada al ver el primer tráiler. Pero teníamos suficiente con ver a un creativo poder trabajar sin ataduras otra vez. Y poder finalmente recibir el cariño de todos los fans. Vimos a Norman Reedus desnudo con un bebé y ballenas y peces muertos por ahí y Dios sabe qué significaba eso. El juego era importante, pero el contexto de ese regreso lo era mucho más. Su buen amigo Geoff le había acompañado durante todo este tiempo, y le ofreció una entrevista en directo donde pudo agradecer el apoyo de los fans y explicar cómo había sido el proceso de comenzar a trabajar en un AAA en tiempo récord empezando desde cero, contando con gran apoyo de Sony en esta nueva andadura, que le dio totalmente libertad creativa con Death Stranding. Además, en esta entrevista dijo algo muy importante para este vídeo, que el E3 era para él el show de videojuegos más importante del mundo y su favorito. Le dolía especialmente no haber podido acudir a ediciones anteriores por culpa de Konami. Terminó este 3 y Kojima seguía manteniendo su compostura. No criticó a Konami pese a todo. Como mucho diría que los zombies no pintan nada en la saga Metal Gear, que ya no le pertenecía. Y sobre Silent Hill, Geoff sería el hilo conductor en otras entrevistas donde aparecería junto a Guillermo del Toro para intentar olvidar su demo PT. Kojima diluyó esta atmósfera de terror en Death Stranding y sus próximos juegos, y Guillermo del Toro, pese a tener un personaje en Death Stranding, seguía con la espina clavada contra Konami. Para la siguiente edición no pudo estar presente, testificando que estaba centrado de lleno en el desarrollo de Death Stranding, pero al menos acudió a una entrevista junto a Geoff y el futuro director de la película de Metal Gear, Jordan Vogt-Roberts. Una entrevista más enfocada al proceso de inspiración de la saga que a las novedades por venir. Aunque para el nuevo evento de Geoff, los Game Awards, Kojima reservaría otro intrigante tráiler con más dudas sobre el protagonista principal, Sam Porter, y los seres misteriosos oscuros rodeados de hilos que aparecían en el juego. Mientras que no acudió al E3 para esta ocasión de los Game Awards, Hideo acudiría personalmente y acompañado por Norman Reedus, el actor que interpreta a Sam Porter, que no tardaría en halagar a Kojima como un auténtico genio para él.
Para el E3 de 2018, esta vez Kojima sí presentaría un tráiler inédito, centrado en la ambientación y escenarios de Death Stranding, con la novedad del 4K que los haría lucir increíbles, así como planos cerrados de detalles de Sam Porter. Cada pelo del personaje era visible, era algo increíble a nivel de tecnología. Además daría pistas de su relación con Fragile, de cómo atravesar espacios invadidos por entes varados o el misterioso papel que tenía Amelie, que como sabéis era un personaje esencial en el juego. Esta vez sí que se incluyó algo de gameplay en el tráiler con acción real de Death Stranding, y se emitieron entrevistas con preguntas relacionadas con el juego, íntegramente, porque se empezaba a entender más o menos de qué iba el juego y había muchas preguntas que responder. Los formatos fueron cambiando, y las compañías se fueron apoderando de los espacios. Crearon programas propios dentro del marco del E3, pero alejados del tradicional escenario, o dándole un papel más simbólico. Los coloquios, la posibilidad de ver a creadores responder las preguntas directamente sin necesidad de periodistas o medios de comunicación, fue la alternativa elegida. Geoff volvió a entrevistarle también en esta ocasión, acompañado de la actriz que interpreta a Amelie, Lindsay Wagner, donde explicó que la había seguido durante tantos años y por fin consiguió darle un papel en sus juegos. Además tendríamos un año más en el E3 una charla con el director Jordan Vogt-Roberts, llena de curiosidades sobre el proceso creativo, por ejemplo del traje utilizado por el protagonista Sam Porter. Avanzamos a 2019. Para este E3 Kojima tenía preparado un nuevo tráiler, esta vez con el peso argumental recayendo sobre Mads Mikkelsen y su personaje Cliff, que cantaba al bebé con sangre sobre su cara, sin ninguna pista sobre su verdadera identidad. Un tráiler que mostró muchas más cinemáticas y gameplay del juego. Veíamos a Sam Porter escapar de las mulas, incapaz de defenderse hasta que toma la acción, y veíamos que el combate estaría presente en el juego, sin llegar a ser protagonista. Luego el tráiler toma un tono más paranormal, para no dejarnos entender realmente de qué trata la aventura, con un repertorio de flashbacks y escenas fuera de contexto. Kojima sabía que la duda generaría curiosidad e interés por el juego. Además, el tráiler informaría de la deseada fecha de lanzamiento de Death Stranding, pocos meses después. Este 2019 Sony decidió abandonar definitivamente el E3, no estaría presente en el evento nunca más. Poco después, en agosto, tendría lugar la Gamescom de Alemania, donde sí estaría Kojima firmando autógrafos y presentaría a Deadman, el personaje de Guillermo del Toro, en uno de los incontables trailers que sacó PlayStation de Death Stranding, que utilizó toda la artillería promocional posible para el juego. Incluso el día antes del lanzamiento se publicó en streaming una hora de entrevistas con los actores del juego y una cuenta atrás. El E3 perdió mucha relevancia. Sony demostró que no le hacía falta para dar a conocer el juego. Además, este mismo año Kojima recibió el premio a Mejor Dirección por Death Stranding en los Game Awards, ante el reconocimiento de sus actores del juego y la comunidad de jugadores. Prácticamente nadie echaba de menos el E3. Llegamos a 2020, año en el que no se celebró el evento del E3 de forma presencial, debido a las restricciones sanitarias, aunque sí que hubo un evento digital, en streaming. Era evidente que las compañías fueron progresivamente retirando su participación, publicando en eventos digitales propios sus novedades, el Nintendo Direct, el State of Play de PlayStation o el Xbox Insight. Y las compañías fueron cediendo las exclusivas a los eventos de Geoff Keighley, los Game Awards o la versión veraniega, el Summer Games Festival, que se celebraba estratégicamente poco antes del E3. Geoff entendió que si tenía una combinación de exclusivas mundiales de videojuegos junto al reconocimiento con premios a otros juegos que salían durante el año, tendría la mezcla perfecta, la combinación ganadora. Y Kojima se había adelantado a canalizar el contacto con los fans a través de estos nuevos formatos de Geoff Keighley. Realmente ni la posibilidad de tener físicamente los juegos y probarlos en las ferias del E3 tenía sentido ya. Se pondrían de moda incluso los anuncios inmediatos, ya disponibles, y la gente iba directamente a descargarlo y jugarlo al terminar la gala. Es por eso que Kojima utilizó el nuevo Summer Game Fest de 2021 para reaparecer ante los fans y presentar la nueva edición Director's Cut de Death Stranding, que añadía contenido nuevo al juego en un tráiler que hacía evidentes guiños a la saga Metal Gear. Una versión que añadía encargos nuevos, una misión adicional y desafíos de carreras. El E3 llegaría poco después en 2021, pero realmente el protagonismo lo tuvieron las compañías que quedaban adheridas al E3, por ejemplo Ubisoft o Square Enix. Ni rastro de Kojima en este E3.
Y vamos al 2022, donde no se celebró de forma oficial el E3, pero las compañías tomaron la iniciativa de producir sus propios formatos con trailers, anuncios y charlas. Fue el caso de Xbox y Bethesda Showcase de 2022, donde Kojima apareció brevemente para anunciar que trabajaban junto a Microsoft en una experiencia nunca antes vista, mediante la tecnología de la nube. Algo que tomaría tiempo, pero que había conseguido unir fuerzas de su estudio junto a Xbox Game Studios. Yo estoy deseando saber de qué se trata, imagino que también vosotros. Ante la ausencia del E3 de este año, aunque era previsible dada la falta de apoyo de las empresas a las conferencias, Kojima escogió una vez más a su amigo Geoff. Y esta vez para anunciar algo muy importante, la secuela de su gran nuevo juego, Death Stranding 2, aunque su nombre oficial todavía no es ese, es DS2. Con la grandiosidad de los eventos del E3 del pasado, pero con el dinamismo de los eventos de Geoff en la actualidad, se abrió de nuevo el telón para que Kojima mostrara un desconcertante avance de su nuevo juego. Además, 3 años después de su última aparición en el escenario, Kojima contó con el apoyo de los actores entre el público para presentar el juego. Bromeó incluso con los que decían que Death Stranding había predicho la pandemia y el distanciamiento social, asegurando entre risas que no le apetecía más adivinar el futuro en sus juegos. 3 minutos de conversación y el tráiler, y luego otro premio. Eso es lo que requiere el público actual, dinamismo. Y es justamente lo que perdió el E3. Y sería esta la última aparición de Kojima en algo parecido a un E3. Para este vídeo me he visto un montón de conferencias, de charlas, de coloquios, de entrevistas, muchísimo contenido para que seguramente sea uno de los vídeos más currados y que más trabajo me ha costado para este canal. Y algo me queda claro, y es que Geoff al menos está entendiendo qué es lo que necesita la nueva audiencia y diagnosticando por qué ha desaparecido totalmente ya confirmado el E3. Muchas veces nos recordamos de dónde venimos, pero las conferencias de hace 10, 15, 20 años eran insufribles. Eran dirigidas, como decía anteriormente, más a inversores que a la audiencia, con PowerPoints insufribles e infernales. Y tanto las compañías Sony, Nintendo, Xbox como el propio Geoff están entendiendo que deben renovarse y adaptarse a nuevas audiencias, con formatos dinámicos que capten el interés del público. Mucha gente lo coloca como el culpable de que haya desaparecido este evento, pero lo cierto es que él mismo, Geoff, estaba participando en los últimos E3 intentando levantarlo, con entrevistas, por ejemplo, como hemos visto, a Kojima dentro de los mismos E3. En el momento en el que empezó a tambalearse, aprovechó la oportunidad y creó su Summer Games Festival de verano, que era justamente antes del E3 y que acabó por sepultar definitivamente la conferencia de videojuegos más famosa de la historia y que más grandes momentos ha dado para Hideo Kojima, como hemos repasado en la última hora prácticamente de vídeo de este canal. Mientras que el E3 era el señor Burns con un gorro de skater, digamos que Geoff Keighley estaba hablando el mismo idioma que nosotros, que los jugadores, sin perder nunca el respeto también por grandes talentos de la industria como es Hideo Kojima, tanto para antiguos como para nuevos jugadores. Hasta aquí este repaso extenso de los mejores momentos de Hideo Kojima en las conferencias del E3. Un vídeo súper largo, muy currado y espero que os guste mucho también. Podéis comentar abajo cuál fue vuestra favorita, cuál os sorprendió, cuál os emocionó más. Yo tengo mis favoritas muy claras, creo que se ha visto en el vídeo. Para mí Metal Gear Solid 4 y 5 siempre ocuparán un lugar muy especial. Pero también ha sido muy curioso repasar las primeras, las de Metal Gear Solid 1. Dejad un buen like y suscribiros. Recordad, cada jueves a las 9 hora española habrá un nuevo vídeo aquí en el canal de Power Games. 9 hora española, pero las 2 por ejemplo en México y las 5 en Argentina. Así que muy atentos a los próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene aquí en el canal de Power Games. ¡Hasta pronto!